Una pregunta, si tus compañeros de trabajo no saben que participas en una iglesia, ¿podrían dar fe por tu manera de trabajar que eres cristiano? Acompáñanos a poder responder esta interrogativa junto a este capítulo con nuestro hermano Octavio. Bueno, tuve la oportunidad de que me invitaran a enseñar Discipulado 1 y también ya hace más de un año he asumido la responsabilidad de ser líder de matrimonios en una célula, ¿no? Por ahora en esos dos ministerios estoy sirviendo. Qué Aquí felicidad. en la iglesia. Así es, qué felicidad. Aquí tenemos un maestro de la palabra del Señor. Siempre lo veo al hermano con su Biblia y con una Biblia de estudio acá que busca siempre escudriñar la palabra. Y qué felicidad, hermano. Aquí venimos a hablar, como ya mencioné, fe en acción. Queremos en este momento poder entender que nuestra fe se puede vivir en la vida práctica o en la vida laboral también y en la vida en los estudios quizás. Así que en ese momento nuestro hermano nos va a contar su experiencia de cómo él vive su fe en su trabajo. Muy bien, hermano, ¿cómo describirías su fe en su trabajo? Bueno, es un enorme desafío porque en el trabajo tenemos la mirada de muchas personas que todavía no conocen al Señor. También tenemos personas que por alguna razón han sufrido de repente algunas circunstancias muy difíciles y lamentablemente muchos de ellos culpan al Señor. ¿Cómo hacerles ver que realmente ellos no están en su razón y que la realidad es completamente diferente? En el trabajo, para mí lo más importante ha sido desarrollar ese espíritu de tener dominio propio, templanza, también la integridad, que es importante. Así es. No solamente predicar la palabra, sino también vivirla. Y como te lo repito, Oscar, en el trabajo estamos a la expectativa y todas las miradas puestas en la persona que dice que es creyente. Sí. Esperando que te equivoques o esperando de repente una palabra de consuelo, pero más aún viendo también tu conducta, cómo te desarrollas, cómo te desenvuelves en el trabajo. Yo creo que eso es importante cuando uno quiere llevar la doctrina en el trabajo. Muy aparte que es una obligación como cristianos, ¿no? Así es. Así es, hermano. Qué maravilloso poder compartir nuestra fe, de que somos hijos de Dios. Así es. Y a pesar de eso, ¿no? Que aquel compañero que tenemos también puede ser hijo de Dios. Pero como mencionó, ¿no? Hay muchas complicaciones. Hay personas que quizás tienen alguna situación, han pasado con la iglesia y como que prefieren no tocar ese tema, ¿no? Y dicen, no, yo otro momento, otro día quizás. Pero hay la necesidad de mostrar la verdad. Claro que sí. Y la verdad está en la palabra de Dios. Correcto. Así es, hermano. Qué maravilloso es poder entender esto. Y bueno, hermano, la siguiente pregunta entonces, ¿cuáles han sido los desafíos de su fe para mostrarlo en el trabajo? En el rubro en el cual yo me desarrollo, yo soy ingeniero civil, es el mundo de la construcción, la corrupción es lo principal. Ahora hay corrupción de diferentes grados, pero en todas las áreas. Por ejemplo, te piden cupo para poder ejecutar una obra, te extorsionan o muchas veces quieren que fragues documentos para que puedas cumplir ciertas expectativas. Entonces, esa ha sido una lucha tremenda, pero gracias al Señor no hemos sucumbido, ¿no? Nos hemos mantenido firmes hasta el día de hoy. Te cuento que me ha tocado muchas veces renunciar a algunos trabajos. Inclusive tuve la oportunidad de coger unos buenos trabajos, pero
me pedían coima. Ujú. Y bueno, tú sabes que como cristianos no podemos pues, caer en esos errores, en esos pecados, ¿no? Nuestra fidelidad principal es con Dios. Y aun cuando me he tenido que quedar sin trabajo, he tenido que decir no, porque no puedo negar mi fe. Esa es la actitud, creo que debemos llevar todos, siempre en todo lugar. Aunque también te cuento que me he encontrado con muchas personas que dicen ser cristianas, pero cuando te pones a conversar con ellas, te comienzan a contradecir, más bien te dicen, pero yo tengo que acceder a estos tipos de circunstancias, porque si no mi familia de qué come, porque si no de qué vivo. Entonces uno se da cuenta que lamentablemente muchas veces hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero que no viven su fe como deberían vivirla, ¿no? Como el Señor nos establece y nos demanda que la vivamos. Qué maravilloso. Recuerdo un versículo, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo, hermano. Y yo creo que, me imagino que por su mente no pasó eso, ¿no? Sino renunció, y como vio que quizás esa situación lo alejaba de Dios o hacía que le fallara a Dios, usted tomó la decisión firme Así de es, que hermano. el Señor es fiel. Así es. ¿Y usted? A ver. Hubo una oportunidad en que también me dijeron, Octavio, mira, necesitamos tu currículum para un trabajo. Ya le dije, ¿no? Y me llamaron, un amigo empresario. Octavio, te faltan 2 certificados. ¿Qué te parece si yo los hago los certificados para que puedas calificar? Uy. Y yo estaba necesitado de trabajo, hermano. No, le dije, no puedo negar mi fe. Yo soy creyente, yo creo en el Señor. Y yo sé que Él tiene cosas muy buenas para mí. No utilizando estas artimañas, ¿no? No es correcto. Entonces tuve que también desistir de eso, ¿no? Wow. Pero usted ha dicho algo claro. Mateo 6 dice, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él, todo lo que nosotros necesitamos lo va a añadir, va a hacer que se concrete en nuestras vidas. Hace poco le comentaba que estaba ya 2 meses sin trabajo. Sí. Y mire, nosotros con mi esposa hemos estado orando, hemos estado confiando en el Señor, ¿no? Aun cuando a veces la carne nos quiere ganar. Así es. Pero Dios nos ha dado un arma muy poderosa que es la oración. Qué bueno. Y después de 2 meses y medio más o menos que he estado sin trabajo, el Señor ha hablado. Hoy, con mucha felicidad, le comento que ya nos han contratado en un trabajo y comenzamos el día lunes, ¿no? Qué bonito. A eso se refiere, hermano, cuando el Señor dice que confiemos en Él, ¿no? Que busquemos primero su reino, que confiemos en Él, porque, hermano, Él tiene el control de toda la existencia, ¿no? De todas nuestras vidas. Más aún, de nosotros que somos sus hijos, tiene cuidado. Y también dice la palabra de Dios que no se ha visto ni un justo desamparado. Y yo creo que usted lo ha experimentado. Y muchos de nosotros podemos experimentarlo si verdaderamente confiamos en el Señor y dependemos de que su poder está dispuesto a suplir cualquier sea nuestra necesidad. Y qué bueno, hermano, qué buen ejemplo, ¿no? Qué buena experiencia para poder contar a muchos. Anima bastante esto. Y entonces quisiera hacerle otra pregunta. ¿Has vivido alguna experiencia en la que tu fe haya influido positivamente o quizás, quién sabe, ¿no? negativamente a una persona, en el sentido de que quizás te agarró cólera, se fastidió contigo, no se sabe, ¿no? Hay muchas cosas que por la verdad, la palabra de Dios puede afectar el corazón de una persona que no conoce, ¿no? Pero coméntenos. Siempre conversamos nosotros con mi esposa y también con los hermanos de la célula y con algunos hermanos de acá de la iglesia, que cuando yo me convertí al Señor, no fue la primera predicación que escuché que mi corazón pues se abrió, que mi corazón se doblegó ante la palabra, ¿no? Pero yo les comentaba, ¿no? Creo que fue la 4ª, 5ª vez que yo recibí la palabra y dije, acá hay algo, mira. Yo lo escuché ya, este mensaje lo escuché hace buen tiempo y lo volví a escuchar hace buen tiempo y lo volví a escuchar. Entonces, hermanos, Dios es fiel cuando dice que su palabra nunca retorna vacía. A mí me ha tocado, gracias al Señor, predicar la palabra en mi trabajo, como tengo el cargo de ser el jefe ahí. Bueno, todo el mundo me escucha. Qué bueno. Y sí, en una obra en San Juan de Lurigancho, que está más o menos por Cajamarca, le prediqué más o menos como a 70 personas. De las 70, una. Me acuerdo que llegó a mi oficina,
El motivo era que quería un vale de salida. Ya yo le estaba firmando el vale y era un jovencito. Y me dice, quiero hacerle una pregunta, me dice. ¿Cómo puedo ir al cielo? Wow. Y bueno, Dios me dio esa oportunidad y le pude predicar la palabra, le pude plantear el plan de salvación. Esta persona recibió a Cristo, nos arrodillamos, me acuerdo, en mi oficina, le eché llave para que nadie nos interrumpa. Se arrodilló, oramos juntos, él derramó unas lágrimas. Cuando nos hemos levantado le pregunté, ¿y ahora qué piensas? Le digo, ¿a dónde te vas si mañana te mueres? Me voy al cielo porque ya le pertenezco al Señor Jesucristo. Oh, qué maravilloso. Eso ha sido más o menos hace 2 años. Sí, 2 años más o menos. Qué buena experiencia. Actualmente con esta persona mantenemos contacto. Uy. Ya hemos tenido la oportunidad también de, en parte, discipularlo. Como él vive por allá por San Juan del Lurigancho, por Jicamarca, como te comentaba, no hemos tenido la oportunidad de tener un acercamiento así personal. Pero por las redes sociales nos hemos conectado y hemos estado estudiando la palabra, ¿no? Qué bonito. Le hago seguimiento todos los días. Y es maravilloso ver cómo esta persona va creciendo. Estaba en una etapa muy difícil de su vida. Él es papá separado. Había iniciado una nueva relación. Y en la nueva relación le iba muy mal también. Y él poco a poco logró entender que lo primero es que él tiene que buscar al Señor, ¿no? Él tiene que estar a cuenta con el Señor. Y el Señor ya hará su voluntad. Ahora está tranquilo, está trabajando. Y como te repito, nos comunicamos todos los días. Le comparto la palabra, le envío versículos. También le comparto los devocionales que el pastor Fernando nos envía. También le comparto. Pero ese fue un episodio muy, muy bonito que el Señor permitió. Lo curioso es que en esa reunión, cuando yo expuse la palabra a estas 70 personas, estaban también presentes mis 2 hermanos. Tengo 2 hermanos que también trabajan en construcción, pero ellos todavía, creo que todavía no es su tiempo. Están a la espera. Así es. Igual seguimos ahí insistiendo con ellos. Así es. Esa experiencia, hermano, para mí fue muy gratificante. La verdad que el Señor hace maravillas cuando uno permite que el Señor obre y nos utilice. Así es, cuando uno obedece, ¿no? Justo cuando uno obedece. Cuando uno obedece la palabra de Dios y está dispuesto a poder exponer tu fe y sobre todo predicar el Evangelio, que es lo que Dios nos ha llamado a todos, hay fruto. Y ahí lo vemos. Qué bonito que ahora hay uno más en el cielo. Qué gozo. Más. Y puede haber varios si es que todos nosotros nos pusiéramos esa meta, ¿no? De poder evangelizar cada día, de poder esforzarnos para compartir quizás un folletito de evangelismo, un versículo en nuestro estado de Facebook, quizás de WhatsApp, pero la palabra nunca regresa vacía. Nunca retorna vacía. Así es. Qué precioso, qué buena experiencia, hermano. Y anima, de verdad, anima a muchos. Y hermano, ¿qué virtudes cristianas consideras más importantes para el mundo laboral? Yo creo que hay varias, pero mencionar una de ellas, yo creo que sería, yo particularmente pienso que sería un error. Yo creo que la principal es la integridad, que envuelve todas las virtudes, ¿no? Ser honesto, ser amable. Yo creo que la integridad en el mundo laboral es importante. Vivir lo que uno predica. Demostrar que realmente el Señor mora en nuestros corazones. Demostrar realmente que Dios nos ama, porque Él nos ha dejado también ese ministerio de la reconciliación, que habla 2 de Corintios. Así es. ¿No? Demostrar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que también quiere hacer en la vida de estas personas que todavía no lo conocen. Y yo creo que la integridad es importante, no solamente en el ámbito laboral, en cualquiera de las áreas en las que nos desempeñemos, en los estudios, en las reuniones de amistades que todavía no conocen al Señor, ¿no? En el vecindario, en el hogar, con la familia. Yo tengo una familia un poco numerosa, 7 hermanos somos. Wow. Y de los 7 el único creyente soy yo. Los demás todavía no han querido doblegar su corazón, ¿no? Aun cuando la palabra ha sido expuesta,
El Señor tendrá sus tiempos en los cuales, ¿no? Y le seguirán dando las oportunidades. Pero es importante ser íntegro, hermano. Es importante ser íntegro. Y creo que la integridad abre todas las puertas. Damos un buen testimonio realmente. Estaba leyendo Romanos la vez pasada y cómo Pablo confronta a los judíos, ¿no? Y le dice, por culpa de ustedes el evangelio, ¿no? El nombre de Dios es blasfemado, sí, porque enseñan que no se debe robar, pero roban. Enseñan que no se debe adulterar, pero adulteran. Y da pena a veces, hermano, me ha tocado a mí en algunos trabajos encontrarme con personas que dicen ser creyentes, pero al segundo están hablando pues palabras que no alimentan, ¿no? Palabras que no edifican. Que no edifican. No hay una diferencia entre el incrédulo y ellos. Sí. Y me hacía recordar mucho Romanos, ¿no? Cuando Pablo le decía, ¿no?, a los judíos, ustedes dicen ser maestros, pero sin embargo necesitan ser enseñados también. Y por culpa de esas evidencias que ellos demostraban, el nombre de nuestro Señor es pisoteado, ¿no? Es blasfemado. Yo creo que la integridad en el trabajo es importantísima y, como lo vuelvo a repetir, no solamente en el trabajo, sino en todo lugar en el que nos encontremos, hermano. Tenemos que mantenernos firmes en lo que creemos y vivir esa fe, ¿no?, que es en Cristo Jesús. Y hay un verso también en Mateo, ¿no?, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que alumbrar. Claro. Y justo, ¿no?, permíteme leer ese verso, ¿no? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es, somos luz, somos llamados a ser luz. Y la integridad es importante. Tenemos que estar rectos en nuestras convicciones. No tenemos que ir ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que seguir a Cristo. Cristo está en el medio. Tenemos que seguirlo a Él. O tomamos a Él, tomamos su mano, o estamos con el mundo. Solo hay una decisión, es sí o no. Yo le decía a mi esposa, o nos sujetamos de nuestro Creador, porque si nos soltamos, ya nos estamos sujetando del enemigo, ¿no? Así es. No hay un camino intermedio, ¿no? O es en el cielo con el Señor, o es en la tierra con Satanás, ¿no? Y obviamente, pues nosotros como cristianos tenemos que ir sujetados de la mano de nuestro Creador todos los días, todo el día, hermano. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en el Jesús. Así es, hermano. Qué maravilloso. Hermano, otra pregunta. ¿Cómo alimenta usted su vida espiritual para poder mostrar esa fe en Cristo en su trabajo? Bueno, la oración es importantísima. La lectura de la palabra yo creo que también es mucho más importante, porque muchas veces solamente nos resumimos a orar y a pedirle al Padre o a contarle nuestras preocupaciones. Pero si no leemos la palabra de Dios, muchas veces podemos estar pidiendo erróneamente. ¿Cómo nos conducimos en este mundo? No solamente porque oramos y nos encomendamos al Señor, sino porque la palabra de Dios nos da sabiduría y transforma nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12. Así es. Porque de esa manera podemos, como dice la palabra, comprobar la voluntad de Dios, que es perfecta, es buena y agradable. Si no leemos la palabra de Dios, muchas veces podemos orar, pero la palabra es la que nos ayuda a obedecer y a obedecer lo que el Señor establece en su palabra, ¿no? Así es. No tomar caminos que podríamos pensar que son agradables al Señor, pero que terminan siendo caminos pues que no llevan a un buen término, ¿no? A un buen fin, que tal vez inclusive no podrían ser agradables a Dios, ¿no? Así es. La oración, hermano, la lectura de la palabra, la meditación. Yo sé que la gran mayoría de los cristianos hacemos el devocional, pero yo creo que no debe quedar solamente en el devocional, sino que hay que escudriñar las Escrituras, buscar esa piedra preciosa escondida dentro del tesoro, ¿no? Así es, hermano. Yo justo lo que yo hago, y también me gustaría que usted mencione quizás alguno de estos métodos. Yo por ejemplo,
yo cojo un versículo del capítulo que he leído en el día y lo recuerdo en el camino. Estoy allí entendiendo cada palabra, ¿no? ¿Por qué esa palabra está ahí? ¿Qué quiere decir esta palabra? Y tratando de encontrar, ¿no? Un verso nomás. Un verso encontramos múltiples enseñanzas y sobre todo para aplicarlo en nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? Hay un versículo que a mí me ayuda bastante, ¿no? Que dice que algunas palabras son como golpe de espada. Y eso a mí me confrontó bastante, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con nuestra boca, porque a veces podemos no decir un insulto o palabras soeces, pero nuestra manera de responder, nuestra manera de contestar afecta a la persona, ¿no? Y tenemos que mostrar amor. Y eso es lo que a mí me ayuda en reflexionar, ¿no? En un verso, en el camino, quizás, en el bus, no sé, ¿no? En donde esté, recordar el verso y ir desglosándolo. Usted, hermano, cuénteme, ¿qué método usa? Algo parecido, como le comentaba a varios hermanos aquí que son maestros y que también nos están enseñando, porque bueno, nosotros, así como enseñamos, también somos enseñados y vamos a seguir siendo enseñados por toda la eternidad. Le decía que a veces me demoro 1 hora, 2 horas solamente en un versículo, porque ese versículo se relaciona con otro versículo de otro lado, de otro libro. Es importante, es enriquecedor y uno lo hace con esas ganas de querer conocer más a nuestro Señor. Sí, yo también hago lo mismo, utilizo algunos diccionarios para poder entender realmente esa palabra, qué significa, ¿no? Cuál fue su origen. Y escudriñamos de esa manera, hermano, la Biblia. 2 horas, 1 hora, 2 horas nos queda corto a veces. Sí, la verdad que sí. Y qué bueno invertir en recursos para poder buscar, ¿no? El escrito está, lo que Dios nos quiere hablar, ¿no? Y vemos que la Biblia también es más que suficiente. Justo hay un verso, ¿no? Que dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en él. Y, bueno, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿no? Y lo último que menciona dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Pero tienes que hacer algo, buscar, ¿no? Invertir quizás recursos. Pero es bueno invertir en lo eterno, no en lo terrenal. Y qué maravilloso esto, ¿no? Hermano, el tiempo creo que nos está quedando corto, pero un mensaje, hermano, un mensaje que te gustaría dejar a quienes nos están escuchando ahora, de cómo poder vivir una fe práctica en nuestro lugar de trabajo. Simplemente obediencia. El Señor demanda de que todos sus hijos obedezcamos. ¿Obedezcamos qué? Su palabra. Según de Corintios dice que Él nos ha hecho embajadores de su palabra y nos ha dejado el ministerio de la reconciliación. Ese versículo es muy hermoso, maravilloso, pero es una orden. Y nosotros como creyentes tenemos que obedecer. Sin importar tal vez que en el trabajo te puedan atacar. Muchas veces te va a tocar tal vez tomar decisiones que podrían inclusive hacer peligrar tu trabajo, tu estabilidad. Pero sabemos, hermano, que en esta tierra estamos de paso. Todo lo que hay bajo el sol, como dice Eclesiastés, es vanidad. No hay nada nuevo. No edifica, no es eterno. Obremos para lo eterno. Puesta la mirada en el Señor, obremos para Él. Ahora que somos hijos de Dios, debemos entender que el propósito para nuestra existencia cambió completamente. Ahora el propósito ya no somos nosotros, sino es que Dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Y en el trabajo es una gran oportunidad que el Señor nos da para poder edificar vidas, transmitir su evangelio. A mí me tocó predicar a muchas personas, como le comento, de las 70 personas solo una llegó a los pies de Cristo, pero yo tengo muy claro de que nosotros solamente sembramos, solamente regamos, pero el crecer lo da el Señor. Así es. Que eso no nos desanime, que tampoco el miedo de perder el trabajo nos desanime, porque es importante y es prioritario para todo creyente, ¿no? Obedecer a Dios.
Qué maravilloso. Dice, porque somos hechura suya, ¿no? Creados para toda buena obra. Tenemos que mostrar esa obra, ¿no? Y glorificar a Dios con nuestra manera de vivir. No solo aquí en la iglesia, no solo los domingos, ¿no? Sino de lunes a viernes poder, o quizás no, de lunes a sábado, quizás otros tienen otro horario laboral, ¿no? Pero tenemos y hay la necesidad de poder presentar y mantenernos fiel, perdón, ¿no? En la fe que tenemos en Cristo. Y justo con eso, ¿no? Con nuestra vida podemos ayudar a poder mostrar a nuestros compañeros que la fe que creemos, que es la palabra de Dios, que es en Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo, es real. Así es. Es real, porque realmente el Señor vive. Realmente servimos a un Dios vivo. Y qué maravilloso todo eso, ¿no? Entonces, ¿tú qué harás ahora? ¿Te seguirás manteniendo quizás tímido, con temor, ¿no? de predicar, de hablar? O quizás dices en tu mente, no, es que voy a fastidiar. No, sino que es un mensaje urgente, ¿no? Que tenemos que publicar en todo momento. Ese amor que Cristo ha mostrado en la cruz es maravilloso y es necesario que todos lo conozcan, porque si no lo conocen y si mueren sin Cristo, se van a ir a la condenación. Y creo que ninguno quiere que su compañero, que su prójimo, que su familiar incluso vaya al infierno, porque ahí está el castigo eterno. Pero hay una salida y es Cristo Jesús, y nosotros podemos vivir fielmente en Él, en su palabra, para poder mostrar el Evangelio con nuestra vida. Así que, hermano, muchas gracias por este tiempo, gracias por escucharnos también. Espero que haya sido de su agrado, y si tienen alguna duda, aquí en la cajita de comentarios pueden colocarlo. Y bueno, hermano, el tiempo nos quedó corto, pero habrá más capítulos. Hay mucho que hablar, hermano. Muchas gracias por la invitación. Así es, hermano. Gracias a Dios por todo este tiempo. Bueno, con nosotros será hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.